Muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos al Senado de España y en concreto a este magnífico salón, antiguo salón de plenos de esta casa. Nos complace enormemente acoger hoy la presentación de este libro, de El derecho a la ciudad y el buen gobierno urbano, de nuestro querido, excelentísimo señor don José Manuel Vandrés, magistrado del Tribunal Supremo y autor de esta obra que hoy vamos a presentar en el Senado. Y además lo hacemos en un día singular. Hoy se celebra la jornada de puertas abiertas en el marco de las celebraciones del 44 aniversario de la Constitución Española, de tal manera que verán a muchos ciudadanos y ciudadanas conociendo la institución. Así que aprovechen también el día o la mañana o la tarde para poder admirar la importante obra patrimonial que atesora esta casa, que no siempre es suficientemente conocida. Y dicho esto, voy a dar la palabra en primer lugar al primero de los intervenientes, al excelentísimo señor Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que para un servidor que no ha estado nunca en una tribuna como esta resulta muy impresionante hablar desde tan alto, tan elevado, de una cuestión que, aunque me sea familiar, siempre sobrecoge. Voy a dar mi opinión sobre mi impresión de lectura del libro de José Manuel Vandrés, Derecho a la ciudad y el buen gobierno urbano, los nuevos retos de la gobernanza sostenible para el siglo XXI, que ha publicado Marcial Pons hace unas semanas. Es un libro que explica muchas cosas nuevas, de verdad, y sugiere otras tantas de interés. Aparecen conceptos como democracia local inclusiva, participación ciudadana, presupuestos participativos, organización medioambientalmente sostenible, economía urbana, regeneración, gentrificación urbana, desarrollo humano local y otros semejantes. Y se ocupa del estudio de las ciudades desde perspectivas metodológicas muy diversas, muy variadas. Historia de las ciudades, filosofía urbana, sociología urbana, ciencias políticas, ciencias jurídicas, economía, geografía, demografía, ciencias medioambientales, teoría de la arquitectura y del paisaje, ingeniería urbana, etc. Todos estos son, desde luego, conceptos novísimos, pero en el fondo de este derecho de la ciudad late la constatación de que la ciudad es el espacio donde tiene lugar la realización y el disfrute de los derechos de los ciudadanos, sea cual sea su naturaleza y el poder político encargado de regularlos. Esta realidad no ha podido cambiarla la historia. El municipalismo contemporáneo atribuyó a los ayuntamientos la responsabilidad de procurar la felicidad de los ciudadanos y les asignó todas las competencias necesarias para desalojar de la habitación común todo aquello que podría hacerla incómoda, peligrosa o malsana, por utilizar la fórmula de los fisiócratas que Henrion de Pensée convirtió en un dogma. Los servicios para realizar la felicidad de los ciudadanos, que era lo que buscaba la revolución, que era lo que buscaba realmente antes la Ilustración, se encomendaron a la ciudad, porque allí fue donde nacieron los primeros servicios sociales y de seguridad y de salubridad. En sede local estarían todos ellos. En fin, el comentario de esta obra puede ser realmente infinito porque sus ambiciones, como resulta de lo que acabo de decir, pues son realmente muy amplias. Pero mi especialidad es la de jurista y analizaré muy brevemente algunas cuestiones desde algunos aspectos jurídicos de lo que la obra me sugiere. Lo primero de todo es recordar el marco del que parte esta obra. El ensayo es una síntesis de reflexiones que ocuparon foros académicos celebrados a partir de una conferencia de Barcelona de 1998, en la que se aprobó el llamado Compromiso de Barcelona,
que sería seguido de un conjunto de conferencias de ciudades por los derechos humanos que tuvieron lugar en Saint-Denis, en Venecia, en Nuremberg, en Saint-Denis de nuevo en 2012. Y de aquí surgió la idea de una carta de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad que redactó un comité científico del que surgió definitivamente la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad, que se firmaría en Saint-Denis y de ahí luego sería ratificada o ampliada en otras muchas ciudades de Europa. Los diferentes capítulos del libro desgranan los aspectos en que se desglosa el derecho a la ciudad, a saber, la democracia plena, la multiculturalidad, la igualdad de géneros, el conocimiento, el medio ambiente, la interdependencia, la gobernanza. Y en gobernanza, los principios fundamentales que se desarrollan son la calidad democrática de las instituciones, la descentralización y desconcentración, el sistema inteligente de gobernanza, constitucionalidad, legalidad, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia, ética, eficiencia, etcétera, etcétera. Buena regulación en términos generales y responsabilidad. Si pasamos al contenido de la Carta Europea, se ve en el preámbulo que la vida de la ciudad es el motivo para tratar de mejorar todos los derechos y la eliminación de la discriminación, la pobreza, las diferencias culturales y fomentar y desarrollar prácticas cívicas y de solidaridad. Las ciudades firmantes, dice el preámbulo, están persuadidas de que la buena administración de las ciudades exige el respeto y la garantía de los derechos humanos para todos los habitantes sin exclusión, en aras a promover los valores de cohesión social y de protección de los más vulnerables. Dicho esto en el preámbulo, el artículo 1 de la Carta formula una definición del derecho a la ciudad. La ciudad, dice, es un espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes que tienen derecho a encontrar las condiciones para su realización política, social y ecológica, asumiendo deberes para su solidaridad. Las autoridades municipales fomentan por todos los medios de que disponen el respeto a la dignidad de todos y la calidad de vida de sus habitantes. Y los artículos siguientes reconocen derechos y principios como los siguientes: igualdad y no discriminación, libertad cultural, lingüística y religiosa, protección de los colectivos y ciudadanos más vulnerables, solidaridad, cooperación municipal e internacional, principio de subsidiariedad, etc. Y después de estos principios, de nuevo una larga lista de derechos civiles y políticos, como de participación, asociación, reunión, manifestación, información, y otros derechos económicos y sociales, entre los cuales, como típicamente urbanos, el urbanismo armonioso y sostenible, la circulación y la tranquilidad, el ocio y el consumo. Cierran la Carta los principios de eficacia de los servicios públicos y de transparencia y una vocación por la justicia centrada fundamentalmente en la mediación y el arbitraje. La disposición final se refiere al valor jurídico de la Carta, que se expresa comprometiendo a las ciudades firmantes a reconocer a la Carta, a reconocerla, incorporándola a sus ordenanzas y reglamentos. También se comprometen las ciudades a reconocer el carácter imperativo y general de los derechos enunciados en la Carta. A un jurista le preocupa el régimen de los derechos, de ese derecho a la ciudad. ¿Qué es esto del derecho a la ciudad de que estamos hablando, de que habla extensamente el libro? Es un derecho inmediatamente exigible, sin más apoyo que la Carta, o requiere regulaciones específicas de desarrollo que lo concreten. Es un derecho de carácter general o son un conjunto de derechos separados que se agrupan bajo esa nómina perfectamente desglosables del título general. ¿Es un derecho general o individual? ¿De la ciudad o de los ciudadanos que la habitan? ¿Es una manifestación el derecho a la ciudad de la tendencia a personalizar los bienes de la naturaleza y ambientales, ya saben, de la corriente ahora tan intensa, según la cual las cosas están pasando a ser personas, según las legislaciones que se están extendiendo por todo
por todo el mundo. Es un derecho humano, colectivo y complejo que debe satisfacer las reivindicaciones de los individuos por una ciudad democrática, inteligente, sostenible, productiva, educadora, saludable, como dice la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad que se aprobó en 2011. ¿A quién corresponde la competencia para regular? ¿Bastan las normas de rango municipal para hacerlo? Apela, sin duda, a todas las formas conocidas de cooperación interadministrativa, porque todos los poderes públicos tienen que movilizarse para poder realizar el derecho a la ciudad. ¿En qué medida consagra un derecho a la implantación de servicios públicos? ¿En qué medida el derecho a obtener prestaciones de los servicios públicos es exigible? ¿Apela a la colaboración público-privado o es una propuesta municipalizadora? ¿Cuál es el grado de vinculación de las ciudades firmantes por lo establecido en la Carta? ¿Cuáles son las consecuencias de desatender sus prescripciones por la normativa del Estado y por la normativa municipal? ¿Son las ciudades firmantes sujetas de derecho internacional? ¿El régimen de los acuerdos municipales tiene trascendencia internacional? Estas son algunas de las cuestiones que la lectura del libro me ha planteado y que abren un ámbito para el estudio de los juristas de nuestro tiempo, los administrativistas muy especialmente, enormemente amplio y enriquecedor. Conoceremos a partir de estos planteamientos muchas perspectivas del derecho a la ciudad que ahora están prácticamente solo enunciadas y que requerirán concreciones en el futuro. A mí lo que me cumple es decir nada más que me ha interesado mucho plantear estas cuestiones, que veo realmente que hay unos desarrollos fundamentalísimos para complementar lo que aquí se establece, y darle desde luego las gracias al magistrado Andrés por haberme invitado a estar en la tribuna este día y la enhorabuena por haber culminado una obra tan importante para el futuro del derecho público. Muchas gracias. Tomará la palabra a continuación la excelentísima señora doña Amelia Valcárcel, catedrática emérita de Filosofía Moral y Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muchas gracias, presidente. Estoy aquí en este rinconcito. ¿Miren? Es que esta es una mesa de mucho respeto y está escalonada según casi la estructura del figurat. Entonces, me tengo que hacer notar. Discúlpame, tanto autor como presidente, cuanto otros intervinientes. El asunto es, la ciudad es lo que nos hace ciudadanos. Esto parece que es una cosa que sabemos, pero no es tan cierta. Es decir, vivimos un tipo de socializaciones que están centradas en las ciudades como espacios preferentes en los cuales se aprenden y se practican las normas de ciudadanía que antes de significar derechos políticos significaban simplemente normas de cortesía que en las ciudades se usan para poder entre todos vivir bien. Y si buscamos autores como por ejemplo Norbert Elias, cuando intenta explicarnos cuál es el inicio del gran proceso civilizatorio que lleva a la modernidad, en el caso europeo, sus énfasis mayores están justamente en este tipo de cosa a la que solemos llamar civilidad, que está centrada en lo que se hace en las ciudades. O sea, cómo actúa la gente en las ciudades. Y sin embargo, las ciudades no han sido el mejor lugar para sentir tranquilidad. Si leemos los libros más antiguos de nuestra tradición, los libros, por ejemplo, sagrados, da la impresión de que los ha escrito o reflejado siempre alguien cuyo amor por la ciudad era muy pequeño. A las ciudades siempre las esperan catástrofes, se las amenaza con todo tipo de horrores y son, por supuesto, el lugar donde se producen todas las abominaciones. Da la impresión de que el campo es un lugar espiritual y lleno de buenas virtudes, mientras que la ciudad, por el contrario, corrompe a sus habitantes, es mala. Y si queremos saber lo que se opinaba de esto, pues vale con mirarse a los profetas
y ver lo que dicen de la única ciudad que merecía el nombre y que tenían a mano, Jerusalén, ¿no? Entonces, allí van todas las invectivas. Sin embargo, sabemos que un lugar va bien y que una civilización va bien cuando en ella aparece la revolución urbana. Esto es que un territorio se empieza a poblar de ciudades. Imaginemos lo que sucedió con la caída del imperio, aunque no queramos pensar esto como una verdadera caída en plan Hollywood, no, sino que fuera un proceso incluso gradual. Pero imaginemos esa Roma que todavía podemos ver como al través. Si vamos al Panteón y vemos la cantidad de vigas que han estado encastradas en la estructura externa del Panteón, nos damos cuenta de cuántas chozas crecieron a su alrededor cuando Roma llegó a tener, en vez de 3 millones, 10.000 habitantes. Cuando aquello llegó a ser verdaderamente algo que ya no era una ciudad, ni tenía ese nombre. E imaginemos, por el contrario, el futuro, cuando se nos dice, y yo creo que con razón, que en el actual ritmo demográfico y en el traslado a la ciudad de las gentes, la mayor parte de la humanidad, el 70%, habitará ciudades antes del año 40 de este milenio. Esto es, que hemos invertido totalmente la relación demográfica entre ciudad y lo que está a su alrededor, que antes se llamaba el campo, y que ahora yo ya no sé exactamente cómo se llama, porque quienes viven allí no gustan del nombre. Lo llaman lo vaciado, lo que... Sí. Estamos dando una enorme vuelta en la revolución urbana. Hemos visto otras que también son interesantes y por eso conviene recordarlas si hemos de enfrentar esta, ¿no? Por ejemplo, las ciudades era lo que estaba dentro de la muralla. Eso es la ciudad. La ciudad es el recinto amurallado dentro del cual se vive y que te permite estar seguro respecto de lo que está alrededor. Es decir, ha adquirido la seguridad. Y eso desde el punto de vista del feminismo, querido Vandrés, es importantísimo. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una relación muy rara con la ciudad. Quiero solo citar 3 aspectos, porque veo que, y te quiero agradecer, te has molestado en pensar y en escribir que el feminismo es un punto de vista pertinente para hablar de las ciudades, y yo creo que en efecto es así. Hay una gran especulación desde los años 80 en la teoría feminista sobre qué es la ciudad, si maltrata o no a las mujeres, qué hay que cambiar, por qué, dónde, y el urbanismo y el feminismo también tienen frecuentes colisiones y también frecuentes acuerdos. Nuestro autor, además, ha seleccionado, se ve que tiene muy buen ojo, a todas las autoras pertinentes, es decir, filósofas, pero también antropólogas, etcétera, a la hora de las citas, que ustedes se pueden encontrar en este libro. El asunto es, hasta el siglo XIX la ciudad para una mujer corriente no era un buen sitio para habitar, era terriblemente peligrosa. Y además, la capacidad de tránsito estaba muy interrumpida. Aún a día de hoy, cualquier mujer que no crea que la capacidad de tránsito está muy interrumpida, solo tiene que ir 14 kilómetros más allá del estrecho de Gibraltar e intentar caminar sola por una calle, a ver qué le va pasando, a ver cuánta gente opina, de quién es, cómo es, a dónde va, cómo se llama, si no se llama, todo. Es decir, la interrupción viril del tránsito femenino es corriente en todas las estructuras urbanas, incluida a mí la que más me extraña, Atenas, porque de Atenas hemos heredado todo prácticamente. Y sin embargo era una ciudad donde las mujeres, las de buena familia, no podían salir a la calle. No tenía ni ventanas la casa, para que no hubiera mujeres ventaneras. El gineceo está cerrado sobre un patio. En ese sentido, yo te agradezco mucho todas las veces que no solo dices el feminismo es pertinente para pensar esto, sino, digamos, la cantidad de... Voy a escoger quizá una cita, ¿no? Cuando dices, los movimientos feministas, en cuanto son expresión de la diversidad, de las concepciones ideológicas sobre la liberación de la mujer, participan activamente en la escena política, que debe vertebrarse con base en el principio democrático de igualdad deliberativa que proscribe
cualquier práctica de exclusión del debate público. Y ciertamente de lo que se trata es de que tu libro ayuda a poner de nuevo en buena luz este debate público. ¿Qué tenemos que hacer con la ciudad para que las mujeres puedan habitarla más cómodamente? Pues lo primero que tenemos que hacer es que sean seguras. Es lo más importante. Yo creo que si no habláramos de la seguridad no estaríamos hablando de lo que es el miedo principal. Miren, no quiero ser dramática, pero gran parte de la experiencia femenina consiste en aprender por dónde no debes ir y a qué horas no debes ir. Gran parte de la experiencia femenina, pero muy temprana, a los 15 años, 13, 14, 15. Y luego nos damos cuenta, cuando a veces vemos las estadísticas delictivas, que bueno, que no es un aprendizaje vano ni por casualidad, es un aprendizaje que hay que tener. Y es obligación, y aquí quiero también referirme muy elogiosamente, por supuesto, al señor Muñoz Machado, lo siguiente, a todas estas declaraciones tan hermosas que se están haciendo sobre lo que tiene que ver la ciudad con los derechos humanos. A veces se hacen en ciudades que logran hacer la declaración, pero no logran hacer lo que dice la declaración. Y tiene que ser un gran empeño nuestro que sí se logre. Y ahora solo dos cosas. Las ciudades europeas, muy pronto, cuando se empezaron a desarrollar, cuando la gran revolución urbana del 13, esa que hace que la gente edifique catedrales, nada menos, crecen ciudades, crecen dentro de la muralla. En el siglo XVI están a punto de romper. Salen ya los burgos fuera de la muralla, pero llegan las guerras de religión y ciudades que casi no tenían murallas las vuelven a hacer. La ciudad necesita de la paz, necesita enormemente de la paz. De esas murallas, cuando por fin fueron derribadas, y en París, la primera ciudad en que ocurrió, se hicieron bulevares. Y en realidad llamamos bulevares el lugar del que se quitaron las murallas y que permitió hacer unas grandes calles que permitían un tránsito diferente. Por cierto, en Madrid ya no le digas ni al taxista, llévenme por bulevares. Nadie sabe lo que es eso. Es viejuno. Es muy viejuno todo últimamente. Yo lo sé, porque como voy para mayor me voy enterando. Una ciudad sin murallas tampoco en función de sexo. Las mujeres tenemos derecho al tránsito sin interrupción, tenemos derecho a lo que continuamente en este libro tú, Andrés, llamas dignidad. Pero eso no se construye en un día, construir la dignitas. Sobre todo en el apunte que haces, que yo no recuerdo a quién citas. Qué pena. Cuando dices la dignitas era esta cosa que se tenía en Roma, pero solo la tenían algunos. Y ahora hay que tenerla en común, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es un libro muy provechoso. Creo que decantas muchas cosas ahí, como en formulaciones, en efecto, que tienen cierto aspecto jurídico. Digamos, formulaciones que tienen cierto aspecto jurídico y que están muy bien, porque permitirán ser usadas como ideas de respaldo en el momento en que, en efecto, hagamos de esto verdaderas políticas feministas para la ciudad. Y nada más, y muchas gracias por haberme invitado a que te presente esta preciosidad del libro. Gracias. Tomará la palabra a continuación la excelentísima señora doña Elena Ochoa, editora y comisaria de arte y vicepresidenta de la Fundación Norman Foster. Tienes la palabra, Elena. Muchas gracias, presidente. Agradezco al excelentísimo señor don Manuel Brandrés su invitación para formar parte de esta ilustre mesa y esta convocatoria para celebrar la publicación y la presentación de El derecho a la ciudad y el buen gobierno. Mi presencia en esta mesa se corresponde con mi condición de editora y comisaria, además de vicepresidenta de la Fundación Norman Foster, cuya principal misión es formar a los líderes que gobernarán las ciudades en el futuro. Desde 1996, Ivory Press, bajo mi dirección, ha publicado numerosos volúmenes sobre las ciudades y la fotografía sobre las ciudades
y la intervención artística. Y hemos comisariado, por ejemplo, entre otras muchísimas intervenciones y exposiciones, el pabellón principal de la Bienal de Venecia de Arquitectura del año 2006, donde dedicamos completamente el pabellón a la ciudad y a la fotografía. Como editora, como comisaria y como promotora del arte, he trabajado intensamente con el equipo de Ivory Press y también con algunos agentes urbanos para la integración de la intervención artística en la ciudad. ¿Podrían ustedes imaginarse una Roma sin estatuas, sin arte, sin intervenciones, o cualquier ciudad que ustedes hayan visitado, una primavera en Madrid sin el Palacio de Cristal, o el museo al aire libre en el Paseo de la Castellana? ¿Qué distintas percibiríamos a las favelas de Brasil y de Venezuela si no tuvieran las intervenciones de artistas de la calle como J.R.? Las intervenciones artísticas no solo aumentan la belleza de los lugares donde se ubican, sino que también se integran en ellos. Por una parte, intensificando los espacios públicos. Me viene a la memoria la intervención de Christo y Jean-Claude en el Central Park en Nueva York, donde regaron de banderas naranjas entrelazadas en los árboles todo lo largo y ancho del parque, o su intervención empapelando el Reichstag, el Parlamento alemán, y borrando la nube negra que rotaba en la historia de dicho edificio. Pero no solamente eso, cada vez que voy a una ciudad, cada vez que vamos a una ciudad, si hay una buena gobernanza, hay una defensa de la cultura y hay una defensa del arte y de la integración del arte en el espacio urbano. Por ejemplo, no se puede concebir Chicago sin la monumental escultura de Anish Kapoor en el centro, como no podemos concebir en el centro de Chicago, en Michigan Avenue, o por ejemplo el Peine del Viento en la bahía de San Sebastián, o últimamente la intervención del artista Cristina Iglesias en la isla de Santa Clara. También existen intervenciones puntuales, que me refiero a Amalia también, porque hay una artista americana, Jenny Holzer, que como Ai Weiwei ha retomado el activismo político y urbano, utilizando el arte como herramienta. Jenny Holzer, desde el año 82, cuando colocó en las grandes pantallas de Times Square una serie de aforismos para replantear ciertas convicciones sociales y su impacto negativo en la mujer y sobre las minorías, y que ha vuelto a repetir en varias ciudades americanas el año pasado, creando una modificación en el acercamiento a determinadas minorías dentro del espacio municipal y el espacio de la ciudad. Es decir, resulta imposible, al menos para mí y para mis colegas, el imaginar una ciudad sin arte, porque el arte es una herramienta fundamental para la política urbana, para mejorar sus espacios públicos, para regenerar zonas degradadas, para revitalizarlas y para mejorar también su posicionamiento global. Por ello, el arte siempre está al servicio del ciudadano y atrae la inversión privada, atrae turismo y hace a las comunidades mucho más fuertes, más dinámicas y prósperas. La valoración de mi obra, de su obra, que concierne esta presentación, está apoyada en mi experiencia en los campos profesionales de arte, comisariado, psicología social y también trabajando con actores de ciudades desde hace bastantes años dentro de la Fundación Norman Foster. He encontrado que nuestro trabajo está íntimamente relacionado con la temática del autor, que desarrolla con una gran precisión y con una ingente investigación en su libro, dónde y cuándo actúan
los protagonistas de la ciudad y en qué consiste el paradigma de un buen gobierno urbano, ofreciéndonos un tratado, no un tratado más, sino un tratado actualizado, argumentando cómo una gobernanza se apoya en los actores políticos, económicos, jurídicos y sociales. Y yo añadiría también en los actores culturales, en los actores y profesionales de la arquitectura y de la planificación urbanística, que en su conjunto y al unísono conforman, diseñan y gobiernan una ciudad saludable y democrática. Además de ofrecer una intensa y exhaustiva historia de la evolución de las ciudades, como historia de las civilizaciones, el autor, José Manuel Vandrés, realiza un análisis certero a lo que se refería sobre las ciencias de la salud, pero enumera y estudia cuáles son todas las disciplinas que conforman esas ciencias de la ciudad, desde el derecho a la gestión pública, a las tecnologías innovadoras que crean lo que se denomina el espíritu de la ciudad, lo que crea Madrid ser Madrid, lo que crea Zamora ser Zamora o Nueva York ser Nueva York. Y además se centra, me parece que es el capítulo 11, en las tecnologías innovadoras, que luego consideraré, porque es en el único capítulo, señor Vandrés, que disiento. En todo lo demás estoy de acuerdo, pero en su reflexión sobre las tecnologías innovadoras me va a permitir un cierto comentario. Terminé de leer su obra la semana pasada en la ciudad de Viena. Es una ciudad que está considerada repetidamente como la ciudad más vivible del mundo. Tuve la oportunidad, con equipo de la Fundación, de visitar y pasar horas en el Instituto Tecnológico Austriaco, que es el pionero en Europa de data, de tecnologías innovadoras. Y descubrí, porque lo pregunté, cuáles eran los criterios que habían valorado a Viena y a otras ciudades como Ámsterdam, como Copenhague, como Osaka, como Oslo, las ciudades más vivibles del mundo, y manteniendo Viena como la primera ciudad. Y curiosamente, excepto una, coinciden con las que usted enumera y estudia en su libro sobre la buena gobernanza que defiende. En primero, un respeto al incremento de espacios verdes con un control científico basado en datos objetivos, y esto es muy importante, sobre cómo dicho incremento afecta a los estándares medioambientales. En segundo lugar, el crecimiento constante de calles y plazas peatonales, la proliferación de mercados en todas las zonas de la ciudad, la intensificación de carriles dedicados a la movilidad en bicicleta, como está ocurriendo en París, en Londres y también aquí en Madrid, cuyo impacto positivo ya se demostró en Bogotá por su alcalde. Una infraestructura de movilidad y de transporte público planificada y digna. Es otro de los aspectos importantes como criterio para valorarlo. Y un control exhaustivo de la planificación urbana con un programa activo y constante de integración de las viviendas sociales creando comunidades vivas. ¿A qué se refiere esto? Que las viviendas sociales no se construyen en una autopista, no se construyen fuera del casco urbano, no se construyen aisladas de la vida urbana, porque eso crea todavía un mayor problema, mayores actos delictivos, un mayor ataque a la mujer, porque no hay luz y tampoco hay control. Es decir, las viviendas sociales que en la ciudad de Viena y también en Holanda se han realizado están dentro precisamente de las zonas del casco urbano que supuestamente son más apetecibles. Y esto ha creado una integración y un bienestar y una salud psicológica y física dentro de los ciudadanos. Y por último, un eficiente banco de datos que mide con precisión cómo un edificio nuevo,
como un hospital nuevo, como una escuela, como un colegio, como la mera plantación de un árbol en una calle, en un entorno urbano, afecta a los movimientos, al transporte, a la salud y al bienestar del ciudadano. Pero todo esto con datos objetivos. Como decía antes, en uno de los capítulos del señor Vandrés, se refiere a las ciudades inteligentes y el autor manifiesta abiertamente su desconfianza por el peligro de deshumanización y el posible ataque a las libertades ciudadanas por el uso de las nuevas tecnologías. Yo invito a que visiten estas ciudades que acabo de nombrar, que hablen con los agentes urbanos y con los ciudadanos, que vean la vida de cada día por la mañana y por la noche a última hora en Viena. Usted o yo podemos pasear solos sin ningún tipo de miedo o de agresión. ¿Por qué? Y no hay policía. Es simplemente cómo está planificado la luz, el espacio urbano, el diseño de los edificios, de las plazas. Es decir, que ya en otras ciudades como Bogotá o como Marlborough o como Vancouver, ya no solamente en Europa, en Viena, en Holanda y ahora poco a poco en París, se han adoptado de una manera responsable un sistema de datos constante, objetivo y estable y no basada en la opinión subjetiva, en la orientación política voluble y variable de quienes acceden al poder y manejan la ciudad. Porque estos datos son transferibles, es decir, si un partido gana las elecciones, no planta un árbol o hace 2 colegios para ganar las elecciones, porque tiene ya los datos del anterior gobierno, del anterior partido, y por tanto esos datos son transferibles, objetivos, y además están compartidos por investigadores, por urbanistas, por universidades y por el ciudadano de a pie. Es decir, estos datos y las tecnologías innovadoras promueven buenas prácticas urbanísticas basadas en la medición de la calidad de aire, la contaminación acústica y otros datos indicativos de los cuales ya he nombrado como índices de la calidad de vida. La formación, pues, en tecnologías innovadoras de aquellos que nos gobiernan, es decir, alcaldes, vicealcaldes, secretarios y personas que están tomando todos los días la decisión de nuestra ciudad, tienen que formarse y tienen que informarse sobre estas tecnologías, porque promueven, y está demostrado científicamente, un acceso justo y equitativo a los servicios de salud. Hoy, precisamente, viniendo aquí, había una manifestación terrible, y no voy a entrar en ello, la razón, y educación, para nuestro progreso y el control del cambio climático, que afectará irremisiblemente la vida ciudadana de las nuevas generaciones. Dice el señor Vandrés, parafraseando a Saskia Sassen, que cada ciudad es un laboratorio viviente. Apunta que puede ser negativo, disiento, puede ser muy positivo, extremadamente positivo, si nuestros gobernantes conocen cómo ejecutar una buena gobernanza. Quiero dar las gracias a ustedes por su presencia y, fundamentalmente, quiero dar las gracias a José Manuel Brandrés por hacernos reflexionar con este libro sobre todos los aspectos claves de una buena gobernanza que afecta en este momento y afectará a 15.000 millones de ciudadanos cuando llevamos un incremento en demografía imparable que subirá en las ciudades de un 58% a un 69% en el año 50. Es decir, hay un trabajo ingente para los actores políticos, para el gobierno, y su libro seguramente no, seguro ayudará a reflexionar
sobre cómo tienen que actuar. Muchas gracias, muchas gracias. Tomará la palabra a continuación la señora doña Débora Mesa Molina, arquitecta, profesora de Arquitectura Social de la Universidad de Harvard. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias a los asistentes y gracias especialmente a José Manuel Vandrés por la invitación a este acto y la invitación a leer su libro, que he disfrutado mucho, tengo que decir, y que además me ha reconectado con algunos textos que había leído en el pasado, con nuevos autores y desde luego pues ha suscitado en mi imaginación y en mi trabajo diario este tema tan importante sobre el derecho a la ciudad. Comparto con el libro un cierto optimismo que agradezco además en cuanto a abordar los temas graves de crisis que afectan a nuestras ciudades y que a veces pueden dejarnos inmóviles. Y agradezco especialmente la llamada a la acción a todos, independientemente de nuestro rol y a la escala que nos sea posible. Yo quiero hablar del derecho a la ciudad como el derecho a la arquitectura. La arquitectura entendida en su más amplio sentido, aquella que acoge las edificaciones, los espacios públicos, las infraestructuras, los paisajes urbanos que habitamos. Y quiero hablar especialmente del derecho a la arquitectura de buena calidad, que me parece fundamental reflexionar sobre ella, porque creo que como ciudadanos le pedimos más muchas veces a nuestros teléfonos móviles, a los coches, vehículos que conducimos, que a los edificios que habitamos a diario, nuestras casas, nuestros espacios de trabajo, los espacios públicos donde nos encontramos y nos reunimos. ¿Y qué es la buena arquitectura? Para mí la buena arquitectura es aquella que consigue aunar lo mejor de la ciencia y lo mejor del arte de nuestro tiempo y que se convierte en expresión del mismo. Es aquella que se sustenta sobre la historia y aprende de lo que ya se ha hecho, algo que parece obvio, pero que desde luego no lo es si vemos cómo construimos las ciudades hoy en día, y que además tiene siempre una mirada hacia el futuro, hacia construir un futuro mejor. Y aquella que, respondiendo a las necesidades más básicas, más mundanas, es también capaz de emocionarnos y de elevar nuestro espíritu. Esta es la arquitectura de calidad. Recientemente, este año, se aprobó en España una ley de la calidad de la arquitectura que espero que nos invite a caminar en una dirección de crear mejores ciudades y tratar a nuestras arquitecturas, a las arquitecturas que construimos con una mayor sensibilidad. La buena arquitectura es transformadora. Conocemos todos las grandes transformaciones que han experimentado ciudades cercanas, por ejemplo, la transformación de Barcelona en el siglo XIX con el Plan Cerdá, o la transformación de una ciudad como Bilbao, azotada por el terrorismo y por las crisis industriales, y cómo la renovación de su ría, la incorporación de una infraestructura de transporte público o la creación de equipamientos como el Museo Guggenheim, que trajo la cultura y el arte, pues fueron capaces de cambiar por completo la imagen y la deriva de esta ciudad que hoy todos podemos visitar y disfrutar, y que se ha convertido en una de las atracciones, desde luego, de nuestro país. O más cercanamente el soterramiento de la M30 y la creación de Madrid-Río como una infraestructura verde que todos los ciudadanos pueden disfrutar, que además cierra una grieta, una brecha en nuestra ciudad y conecta barrios anteriormente desconectados y muy distintos. Pero además de las grandes acciones, de los grandes gestos urbanos, arquitectónicos, podemos hacer buena arquitectura con muy pequeños gestos, y esto lo podemos hacer en cualquier proyecto, por pequeño que sea. Cuando retranqueamos un edificio
y generamos un espacio verde, plantamos unos árboles que puede dar sombra a nuestros vecinos, o cuando generamos un voladizo, un espacio a cubierto público que nos resguarda de la lluvia. A mí me vienen a la memoria, en este caso, las calles porticadas de Santiago de Compostela o de la Plaza Mayor, ¿no? que yo he transitado muchas veces. O cuando decidimos incorporar balcones a un edificio residencial, no solo para mejorar la vida interior de las viviendas, sino para mejorar la vida y la seguridad en las calles. Esto lo comentaba Amelia, un tema muy importante, que con pequeños gestos arquitectónicos se producen grandes transformaciones. La activista y urbanista norteamericana Jane Jacobs hablaba de los balcones como los ojos de la ciudad. Y en las ciudades nuevas que construimos muchas veces se nos olvida incorporarlos. O también cuando decidimos no poner vallas, y en esto los clientes muchas veces tienen que estar de acuerdo, a un colegio, y permitimos que no solo los estudiantes del mismo, sino todos los niños y la comunidad del barrio pueda utilizar las equipaciones deportivas y las instalaciones de estos edificios. Este es el caso, por ejemplo, del colegio público en Brookline, Massachusetts, donde mis hijos han estado yendo al cole durante 9 años, y a mí siempre me sorprendía, porque yo no lo había visto en una ciudad como Madrid, esta generosidad, esta apertura, esta eliminación de los muros que muchas veces delimitan edificios culturales y educativos. Hoy vivimos, espero, un cambio de paradigma, en gran parte muy necesario y en gran parte promovido por el cambio climático, que ha llevado a grandes inequidades. José Manuel en el libro habla de un necesario viaje desde la sociedad del despilfarro a la sociedad del reciclado. La buena arquitectura, desde luego, recicla, saca el mayor partido a lo que ya existe y lo regenera, lo actualiza, lo complementa, si es necesario, y si no, no. Nuestras ciudades históricas en España, en Europa, están llenas de buenos ejemplos de cómo la superposición de capas arquitectónicas y a lo largo de la historia es capaz de crear un mestizaje, una diversidad que todos apreciamos, pero que muchas veces no sabemos cómo aplicar a los nuevos desarrollos urbanísticos. Desde luego, frente a estrategias más higienistas de demolición, de tabula rasa, hoy en día estas no son muy justificables. Hoy en día cualquier intervención debe pensar antes en la renovación, en construir sobre lo ya edificado. Si pensamos en una ciudad paradigmática de nuestro tiempo, la ciudad de Nueva York, en la isla de Manhattan, probablemente, a menos que lo hayamos leído, no somos conscientes que Manhattan en su origen era un paisaje absolutamente exótico, exuberante, un paraje natural que fue arrasado y totalmente allanado cuando se planificó la ciudad y se empezó a construir sobre ella. De hecho, el nombre nativo, Mannahatta, significaba isla de muchas colinas. Y como este paisaje asolado, hay muchos otros que nunca conoceremos ya. Pero esto significa que hoy en día, frente a urbanizar masivamente, a ocupar nuevo suelo natural, la estrategia debe ser la de densificar lo ya urbanizado. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad, nos recuerda también José Manuel en su libro, es la protección de la naturaleza. Desde luego, el derecho a la ciudad y el derecho a la buena arquitectura es el derecho a la naturaleza. Yo recuerdo en mis primeros pasos como arquitecto, pasé mucho tiempo en las canteras de Galicia, donde observaba cómo se transformaba una montaña
en losas de piedra que vemos aplicadas a muchos de los edificios que nos rodean. Y me sorprendió enormemente ver tan en crudo, tan en directo, cómo nuestras decisiones de diseño transforman paisajes que muchas veces son remotos y que, por tanto, no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. También me sorprendió en ese tiempo en que viví en Galicia, cuando recorría el litoral gallego y veía las construcciones megalíticas, los castros, los dolmes, los cromlechs, que después de perder su uso, su función, han sido reabsorbidos por la naturaleza, forman parte de ella. Y siempre me hace reflexionar sobre precisamente esta integración entre la arquitectura y la naturaleza, no solo ya después de haber perdido su uso, sino durante la vida útil de los edificios. Creo que un gran reto también de las ciudades hoy es pensar en cómo la arquitectura puede pasar de ser parasitaria a ser simbiótica, cómo puede controlar de manera más responsable y más transparente. Creo que la transparencia aquí es fundamental. Elena hablaba de datos y los datos ayudan a esta transparencia. Es muy importante medir los flujos materiales, los flujos energéticos, medir muy cuidadosamente los recursos que utilizamos, crear espacios que sean resilientes, que puedan adaptarse, que puedan evolucionar en el tiempo y cambiar. Esto exige nuevos estilos de vida y también más responsables y, desde luego, nuevas formas, nuevas herramientas, nuevos procesos de construcción. La industria de la construcción es una de las más contaminantes en nuestro planeta y también una de las más resistentes al cambio, y esto es un gran problema. Pero necesitamos nuevas estrategias que posibiliten un desarrollo mucho más equilibrado en todas las ciudades del planeta. Desde luego, para que todos los habitantes que viven en asentamientos informales, en Brasil, en Nigeria, en la India, puedan alcanzar las mismas cotas de calidad, de seguridad que disfrutamos en ciudades como Madrid. Es importante hacer cambios significativos. También tenemos mucho que aprender de las arquitecturas que se hacen en las ciudades y en los países en vías de desarrollo, porque muchas veces despliegan una creatividad a la hora de poder sobrevivir con pocos medios, que creo que puede ser bastante ejemplar. Y, desde luego, en una sociedad mundial globalizada como aquello en la que vivimos, si algo nos ofrece la globalización es esa posibilidad y, por tanto, yo creo la obligación, la responsabilidad de compartir, de aprender de lo que hacen otros, de lo que hacen otros mejor que nosotros y equilibrar. Muchísimas gracias por poder participar y también escuchar las palabras de mis compañeros y poder invitarnos a todos a reflexionar sobre este tema tan fundamental. Muchas gracias. Tiene la palabra don Juli Ponce, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer y un honor poder estar hoy aquí en esta mesa. Mi papel aquí es muy discreto y espero que muy breve. Actúo en la calidad de ser uno de los codirectores de la colección Derecho, Buen Gobierno y Transparencia, impulsada por la editorial Marcial Pons, donde hemos tenido el honor de acoger este libro, ¿no? Una colección que se inició hace pocos años, una colección joven que se inició con buen pie, con un trabajo traducido al español de una profesora de Yale, Susan Rose Ackerman, sobre corrupción y gobierno, y que en su libro número 7 acoge al autor, al señor Vandrés, con este libro que, como hemos ido escuchando,
es un libro importante y, por tanto, para nosotros es una satisfacción, ¿no? Miren, yo creo que si para algo sirve una presentación del libro es para incitar a futuros lectores del libro, ¿no? Y yo les tengo que decir que desde mi perspectiva se trata de un libro muy bien escrito, ¿no? Con unos párrafos breves, claros. Es un libro fácil de leer, tanto para especialistas como para personas que se aproximen por primera vez a temas de urbanismo y de vivienda. Y yo me atrevería a decir que es un libro claro, no sencillo, claro, en línea un poco con las sentencias del señor Vandrés, ¿no? Porque muchos de ustedes conocen al señor Vandrés como magistrado que lo es del Tribunal Supremo. Pero el señor Vandrés, además, tiene una vertiente académica. El señor Vandrés es doctor en Derecho y fue profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, ¿no? Y yo creo que eso se refleja también en el modo de escribir, ¿no? Y además él proviene de una escuela académica de raigambre, lo que podríamos denominar la escuela aragonesa. Yo sé que él se reconoce como discípulo de un gran profesor, el profesor Lorenzo Martín Retortillo, a quien aprovecho desde aquí para mandar un cariñoso saludo. Yo también me reconozco como nieto, quizás, ¿no? Y por la vía de la Universidad de Barcelona como discípulo del profesor Lorenzo Martín Retortillo, que a tantas personas nos ha inspirado y nos ha formado. Profesor Lorenzo Martín Retortillo, que fue miembro de esta casa, como es sabido, en el proceso constituyente. Él, como senador, tuvo una actuación destacada, intervino en relevantes cuestiones que quedaron reflejadas en nuestra Constitución de 1978, entre otras, por ejemplo, el principio de interdicción de la arbitrariedad del artículo 9.3, que tanto juego ha dado luego en el control de los poderes públicos. Yo creo que este libro va más allá de la interdicción de la arbitrariedad, ¿no? Yo creo que como discípulo del profesor Lorenzo Martín Retortillo, como persona que juzga, escribe y piensa en el siglo XXI, da un paso más allá, y de ahí que el libro se titule pues, El derecho a la ciudad y el buen gobierno urbano, y haya una referencia también a los retos de la gobernanza, ¿no? Está incidiendo en cuestiones vinculadas también con el conocido derecho a una buena administración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que también tenemos en nuestra legislación y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha impulsado en línea con la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y yo creo que se incide desde el título en cuestiones importantes, en cuestiones relevantes, ¿no? El autor, el señor Vandrés, cita en el libro, cita muchas obras. Es un libro interesante también por las reflexiones que hace y que nos permite luego, a quien le interese, ¿no?, buscar y seguir. Y cita una obra que yo quiero traer aquí a colación, que es una obra de Acemoglu y Robinson, que se titula, como muchos de ustedes sabrán, ¿Por qué fracasan los países? Yo creo que al autor le preocupa esta cuestión puesta de otro modo, ¿no? ¿Por qué fracasan las ciudades? O en positivo, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que las ciudades no fracasen, ¿no? Y yo creo que este es un libro importante porque todos los estudios empíricos de que disponemos sobre estas cuestiones nos indican que para que no fracasen los países ni las ciudades necesitamos calidad institucional. Y también los informes que manejamos tanto a nivel nacional como internacional, por ejemplo, un codirector de la colección, el catedrático Fernando Jiménez, informes que nos vienen de la Universidad de Gotemburgo en Suecia con ranking sobre calidad institucional, desgraciadamente nos apuntan, nos indican que la situación es bastante mejorable en nuestro país y en nuestras ciudades. Por tanto, yo creo que hay trabajo para hacer, hay trabajo que se está intentando hacer, hay cuestiones que están encima de la mesa. El autor, el señor Vandrés, nos habla de transparencia, nos habla de buen gobierno. Tenemos déficits, estamos en camino, ¿no? Pues nos faltan regulaciones sobre los grupos de presión. España es una anomalía en el contexto europeo. Nos faltan regulaciones sobre alertadores y denunciantes. Tenemos una directiva
que estamos ya transponiendo tarde, pero que se está trabajando en ella. En fin, hay muchas cuestiones que van a incidir, y en el corto plazo, en nuestras ciudades, en nuestro urbanismo, y que el señor Vandrés, profesor, le hago profesor, bueno, lo fue como académico, que el doctor Vandrés incluye en su libro, ¿no? Y termino. El libro está distribuido en 12 capítulos. Cada capítulo se inicia con un eslogan o leitmotiv que resume un poco el espíritu del capítulo. Y en cada uno de esos capítulos se va desgranando los derechos en la ciudad y el derecho a la ciudad, al que aludía el profesor Muñoz Machado también, ¿no? Yo creo que si hay algún derecho en la ciudad que probablemente destaque por su importancia, su relevancia y por la situación actual, es uno que se cita a lo largo del trabajo, que es el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda se encuentra mencionado en el artículo 16 de la Carta de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, que está reproducida al final del libro, por cierto, y también se incluye en el punto 17 del manifiesto que el autor, en las páginas 208 siguientes, suscribe, ¿no? Un manifiesto sobre el urbanismo, las ciudades y la vivienda. Yo creo que aquí hay una tarea ingente para hacer, ¿no? España tiene un problema de falta de vivienda asequible, grave, gravísimo, y de falta de vivienda asequible no segregada, como decía la señora Ochoa, ¿no? Las mediciones de segregación en España en general y en ciudades como Barcelona, Madrid, solo nos indican un crecimiento de la segregación urbana, ¿no? Desde el año 2008, 2 millones de conciudadanos han perdido su hogar, han sido desalojados, y esto ya ha adquirido unos tintes ciertamente dramáticos, ¿no? Tan dramáticos que ha saltado, hablando de arte, al arte también, ¿no? En este caso el séptimo arte, el cine, en una película que ahora está en cartelera, En los márgenes, ¿no? Ha recogido protagonista Penélope Cruz, Luis Tosar, como un abogado que se enfrenta a estas cuestiones, ha recogido, diríamos, el espíritu de los tiempos. Termino, he mencionado arte, termino con arte también. Y yo decía que es un honor tener este libro en la colección de Marcial Pons, Derecho, Buen Gobierno y Transparencia. Lo es, y además viene como anillo al dedo, porque en la portada de la colección, en su momento, cuando se lanzó, se eligió una imagen, y es una reproducción de los frescos sobre el efecto del buen gobierno en las ciudades, ¿no? O en la ciudad, ¿no? Fueron pintados por Ambrogio Lorenzetti en el siglo XIV, están en el Palazzo Público de Siena, son una auténtica maravilla. Yo creo que esos frescos, como por ejemplo el profesor Skinner en un libro estupendo, ¿no? Que se titula El artista y la filosofía política, esos frescos, aparte de ser maravillosas obras de arte, fueron precursores ya de ideas de la modernidad que luego vendrían, ¿no? Y se discutirían, ¿no? Yo creo, y con esto cierro, creo que no es exagerado afirmar que el autor, que el doctor Vandrés, que el señor Vandrés, ha elaborado un fresco del buen gobierno en la ciudad en el siglo XXI. En este caso, no con pintura y pinceles, sino con palabras. Y yo por ello le agradezco esta obra y me callo aquí porque yo creo que lo importante es escuchar al autor. Muchas gracias. Pues escuchemos al autor de la obra, querido José Manuel Vandrés, magistrado del Tribunal Supremo y autor de este interesantísimo libro que tenemos la oportunidad de compartir y de dar a conocer en el día de hoy. Querido José Manuel, tienes la palabra. Gracias, presidente. Sin duda, después de las palabras de Santiago, de Amelia, de Elena, de Débora y de Juli, poco me resta que decir.
más que unas palabras, de recordar el sentido y el significado de las dedicatorias que hago en el libro y abrir un capítulo de agradecimientos. La ciudad la definimos en el libro como un espacio de socialización colectiva y por eso, por alusiones, respondiendo a Elena, diríamos que la preocupación de muchos sociólogos, sobre todo del área anglosajona, es de que los efectos de la globalización sobre las ciudades puede tener ese efecto pernicioso en cuanto se pueda producir, diríamos, el fracaso de esa concepción de la ciudad como proceso de socialización colectiva, en el sentido de que el aislamiento que proporciona el uso de las tecnologías y, por lo tanto, esa emergencia del hombre solo, el hombre en su habitáculo, que es capaz de conectarse con el mundo exclusivamente desde su casa y puede obviamente realizar todas las necesidades vitales que antes satisfacía, aseguraba la ciudad, las puede hacer desde su habitación y, por lo tanto, generarse incomunicación. Y esa es la preocupación de muchos sociólogos, porque estas nuevas tecnologías, que obviamente son determinantes del buen funcionamiento de la ciudad, ayudan a la movilidad, al funcionamiento del tráfico, de los servicios de suministros de agua, etcétera, etcétera, son reguladores de la ciudad, pero pueden producir ese efecto de deshumanización. Y eso a nivel mundial son de los grandes fenómenos, que ya no es el desplazamiento de las áreas centrales a las áreas periféricas que hemos vivido sobre todo a lo largo del siglo XX y este siglo, ¿no? Sino, diríamos, esa pérdida de la esencia de la ciudad, que es la comunitarización, que es diríamos, el compartir la vida en común, el compartir el espacios públicos. El libro se inspira en un libro que hizo el año 68 Henri Lefebvre, El derecho a la ciudad, que yo creo que fue por parte de un filósofo, el que, diríamos, inscribió como novedad en el mundo de lo que diríamos la reivindicación de los derechos civiles, derechos políticos. Estamos hablando de 1968, estamos hablando de la ciudad de París, en los movimientos emergentes diríamos, de tomar la calle. En ese momento se produce ese fenómeno de apropiémonos, el titular sería apropiémonos de la ciudad. Amelia lo decía muy bien, las mujeres también nos tenemos que apropiar de la ciudad y de una forma diferente para sentirnos protegidas y seguras, porque esa es la función primaria. Yo, la verdad, que he aprendido al escribir el libro, he aprendido leyendo a sociólogos, urbanistas, filósofos que han escrito desde las diferentes disciplinas sobre la ciudad, y esa idea de protección que a veces los que vivimos en ciudades europeas y ciudades que entendemos como seguras, descubrimos que es el gran reto, el gran desafío para muchos ciudadanos en muchas ciudades del mundo. El libro, por lo tanto, intenta, diríamos, actualizar el estudio de las realidades urbanas por parte de Henri Lefebvre, y lo trata, diríamos, de actualizar también del lenguaje. Santiago Muñoz Machado parece que desde el punto de vista lingüístico hemos superado el aprobado, que era mi gran preocupación, y intentamos actualizar, diríamos, a unos discursos sobre la gobernanza, sobre la realidad de las ciudades, diríamos, del siglo XXI. A mí me interesaba señalar que el libro, si tiene interés, es porque no por culpa del autor, sino porque en el libro transitan por sus calles y aceras que hemos trazado en el libro, transitan en un diálogo intergeneracional, interdisciplinario, sociólogos urbanos como James Jacobs, Jordi Borja, juristas como Santiago Muñoz Machado, Luciano Parejo, García Enterría, Juli Ponce, filósofos y filósofas como Amelia, Victoria Cas, Norberto Bobbio, es decir, que politólogos, políticos como Nelson Mandela, poetas como
como Rafael Alberti. Es decir, que sobre el libro se recoge, diríamos, el mundo urbano desde la perspectiva de muchos autores. Y, por lo tanto, el mérito es sobre todo de las personas que, diríamos, convergen en las páginas del libro. Norman Foster definía la ciudad, y es una idea que yo comparto y que está plasmada en el libro, definía la ciudad que su esencia es la calidad de los servicios públicos, de los espacios públicos, porque ello resulta determinante de la calidad de vida de los ciudadanos. Y el libro en su conjunto es una apuesta por una mejor gobernanza, de la ciudad, diríamos, bajo los nuevos paradigmas del derecho público, como de transparencia, en los nuevos paradigmas de sostenibilidad, participación, y en el fondo, diríamos, por mejorar la vida de la gente. Yo me limitaré a dar cuenta, como les decía, a dar cuenta de las dedicatorias que formalizo, que he impreso en el libro, y de los agradecimientos. Las dedicatorias alguno lo ha citado ya Juli Ponce, está a mi maestro académico, Lorenzo Martín Retortillo, porque con el que compartí la elaboración de la Carta Europea a la que se refería Santiago Muñoz Machado, la Carta Europea de Derechos Humanos en la Ciudad, que aprobamos en el icónico Stade de France en Saint-Denis en el año 2000, y que fue, diríamos, una fusión de los movimientos de derechos humanos con los movimientos municipalistas. Y la convergencia de esos movimientos era precisamente, como decía Amelia, situar el problema de la dignidad humana, de la dignidad social, en el centro del debate público de la ciudad. Y en esa carta, el presidente del Instituto de Derechos Humanos de Oslo, Catherine Semillier, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de París, la presidenta de la Liga Francesa de los Derechos del Hombre, Giovanni Pitruccella, catedrático de la Universidad de Palermo, confluimos con el presidente del Instituto de Derechos Humanos de Friburgo, y la verdad que fue un trabajo apasionante que realizamos a lo largo de varias ciudades, de Estocolmo, de Ginebra, de Viena, y que nos permitió redactar una Carta Europea en la cual se establece ese derecho humano emergente, diríamos un derecho que no ha cristalizado en la Declaración Universal del 48 ni en los pactos internacionales posteriores, pero sin duda que podremos identificar como uno de los derechos humanos emergentes, diríamos, más relevantes, y así ya se reconoce en muchas cartas urbanas, desde lo comentaba Santiago Muñoz Machado, desde la Ciudad de México, pero también siguiendo, diríamos, esa proyección de la Carta de Saint-Denis, de la Carta Europea, se ha proyectado en ciudades como Canadá, en ciudades de Corea del Sur, es decir, que ha tenido una extrapolación a muchas ciudades del mundo, diríamos, como agenda política, agenda también, agenda de la dignidad urbana. También el libro está dedicado, yo creo que es importante, sobre todo en este foro, en esta ágora de la palabra y de la libertad que representa el Senado, el libro, aparte de Lorenzo Martín Retortillo, que fue senador constituyente y que, como os comentaba Juli Ponce, fueron muchos de los artículos del texto articulado de la Constitución, que fueron perfilados por Lorenzo y tal, pero el libro también tiene, diríamos, recoge en su primera página la dedicatoria a Ramón Sáiz de Baranda, decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, y que fue el primer alcalde de mi ciudad, de la ciudad de Zaragoza, y alcalde constitucional, como a él le gustaba decirse, y que sin duda en el símbolo de todos los alcaldes que desde 1979, diríamos, han forjado este mundo de ciudades en España, que diríamos que es uno de los mejores activos de la historia española, gracias a la inscripción en la Constitución del 78 del trabajo de los senadores y de los diputados, de Lorenzo y de Ramón Sáiz de Baranda,
sin duda podemos decir que el florecimiento, el renacimiento de las ciudades españolas, lo comentaba Elena, ha sido digamos, magnífico, extraordinario. Es decir, pensamos las ciudades inhóspitas de los años 70, ciudades grises, ciudades oscuras, ciudades con guetos, pues se han transformado en ciudades abiertas a la diversidad, abiertas a la cultura, abiertas a la inteligencia. Por lo tanto, uno de los mayores activos, sin duda, se debe precisamente al trabajo de los diputados y senadores constituyentes que sentaron las bases de la Constitución urbana, lo que podemos llamar la Constitución urbana, en el reconocimiento del principio de la democracia local y en el principio de la autonomía local, que ha servido sin duda de acicate para esa profunda transformación, modernización de todas las ciudades españolas. Fernando Ledesma, que fue un homenaje que se rindió a Fernando Saíz de Baranda en la imposición de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort el 10 de mayo de 1986, que entregó a tu madre, a Juanita Alierta, ensalzó la figura de Ramón por lo que significaba en la ciudad como un gran servidor público cuyo único credo fue sin duda la defensa del bien común y del interés general. Y los agradecimientos sin duda es al presidente del Senado por habernos acogido en este magnífico salón de sesiones, al personal de la Casa, a Arantxa, Natalia, que nos han facilitado, obviamente, han sido todo facilidades para poder la organización del acto, y sin duda yo creo que a los primeros y enormes lectores que he tenido del libro, que la verdad ha sido Santiago, Amelia, Elena, Débora, Julia, y también presidente, ha sido una satisfacción el que hayan sido mis primeros lectores. Y sin duda agradecer a Editorial Marcial Pors y a todos vosotros, entrañables amigos y amigas, entrañables compañeros, daros las gracias por vuestra asistencia. Querido José Manuel, queridas amigas y amigos que nos acompañáis hoy, quiero comenzar diciéndoos que con la presentación de este libro nos sentimos muy concernidos en esta institución y explicaré por qué. Las senadoras y los senadores realizan su trabajo como legisladores conociendo muy bien que su actividad está marcada por una cuestión que es muy importante. Se ha dicho en algún momento, la procedencia territorial de cada uno de ellos y de ellas. Por tanto, su atención debe dirigirse a los intereses comunes, a los intereses de todos, a la par que hacia su territorio con sus ciudades y con sus pueblos. Veréis, este asunto de lo urbano y la gobernanza ha constituido una preocupación, desde luego importante, desde el inicio de este fecundo periodo de historia democrática de nuestro país. Los políticos, las organizaciones sociales, los urbanistas, los académicos, el feminismo, los ecologistas, todo el mundo lo ha tenido entre sus prioridades. Y tiene desde luego mucho sentido, porque las ciudades fueron y son el centro de los cambios, de las transformaciones esenciales de los países y, si lo pensamos bien, de todo el planeta. No hace falta ver la serie de televisión Cuéntame para reconocer y recordar las ciudades en blanco y negro, esas que se han citado, esas ciudades grises, tristes, que heredamos del franquismo. Por eso sabemos que hoy las cosas han cambiado mucho. Hoy tenemos ciudades a todo color, activas y modernas. Hemos avanzado como nunca antes lo habíamos hecho, es cierto. Pero también se ha dicho que quedan muchas cosas por hacer, es verdad, muchas. En el capítulo de la ciudad rebelde escribe José Manuel, dice: la ciudad es el territorio del orden urbano, pero a la vez es el escenario de la rebeldía, la insumisión y la disidencia, porque la esencia de la democracia urbana es su espíritu de apertura a las vanguardias sociales que aspiran
a transformar la sociedad. Y desde luego creo que tiene toda la razón. Y desde luego me inspira también una reflexión, y es que si bien la indignación y la resistencia nacen de la aspiración de derechos que no existen o que existen y no se respetan o se vulneran, la reivindicación puede nacer del propio ejercicio de los derechos. Por ejemplo, cuando decimos que hay que reivindicar la democracia en España. Cuando afirmamos eso, nos referimos a que hay que cuidarla y fortalecerla con mejores y con más derechos, que no debemos descuidar nunca lo conseguido. Indignación, resistencia y reivindicación, por tanto, deben estar siempre en el corazón de los movimientos sociales. Son la conciencia ciudadana que recuerda a quienes ejercen, a quienes ejercemos el poder, nuestra responsabilidad. En definitiva, me siento muy identificado con la ciudad rebelde y con la ciudadanía rebelde también. Y aunque no lo crean, aunque no lo creáis, se puede ser presidente del Senado y tener un corazón rebelde, eso sí, democráticamente rebelde. Quizás por esa razón me encanta, José Manuel, tu afirmación de que la ciudad somos nosotros, la hacemos todos nosotros. Vamos, que no hay polis sin ciudadanía. Lo afirmabas cuando hablabas de las iniciativas ciudadanas en la ciudad y que éstas no deben ser coartadas. Venías a decir que los regidores municipales debían fortalecer la vida democrática de la ciudad y no lo contrario. Y estoy totalmente de acuerdo también. Lo creía hace años ya cuando era concejal en mi municipio y lo sigo creyendo fervientemente ahora. Tienes que proteger el ejercicio del derecho de cada vecina y de cada vecino a expresar sus convicciones como quiera hacerlo. De hecho, creo que debes alentarlo. Como dices, con acierto, no se puede hacer ciudad sin la participación ciudadana, porque la supervivencia de la ciudad depende en gran medida de la capacidad y fuerza de los movimientos ciudadanos en involucrarse en la comunidad política local. Y es así. Lo que me lleva a otra reflexión. Toda tu obra, todo tu libro gira en torno al diálogo entre ciudad y derechos humanos. Las ciudades son continente y también son contenido. Son los lugares donde ocurren las transformaciones sociales y a la vez son el principio de la ciudadanía. Por eso, el derecho a la ciudad tiene que ser universal y local. Universal como principio y local como acción, como ejercicio. Donde mejor ejercemos derechos y deberes es en ese entorno cercano y comprensible, aprehensible. Y aquí me gustaría hacer una apreciación sobre el derecho a la ciudad. Hace algún tiempo leí un artículo sobre habilidades de comunicación y recuerdo que me gustó algo que decía. Decía, usted debe hablar consiguiendo que le vea y le escuche la persona del auditorio que está más alejada de usted. Solo así tendrá la seguridad de que usted llega a todas las personas sin dejar a nadie fuera del circuito de comunicación, decía aquel artículo. Pues bien, en la ciudad creo que pasa exactamente lo mismo. No podemos decir que es real el ejercicio de derecho a la ciudad si no pueden ejercerlo, se ha dicho también, todas las personas, especialmente aquellas que están más lejos de las instituciones, del acceso a los recursos y, por tanto, de las oportunidades. Como dices tú, José Manuel, a lo largo del libro, la ciudad está indisolublemente unida a los derechos, a su reconocimiento, consolidación o a su ampliación. Os cuento brevemente algo que creo humildemente que explica mejor esto que acabo de decir. Veréis, al comienzo de la pandemia, el Instituto Nacional de Estadística y el Gobierno de España publicaron una resolución en la que daban instrucciones a los ayuntamientos sobre el padrón de habitantes. En ella se establecía que las personas que no tenían un domicilio formal podían, lógicamente con el acuerdo de los servicios sociales, podían empadronarse en cualquier lugar de la ciudad, en un portal, en una cueva o incluso en un banco del parque. Esto decía. Lo que no sabía la gente es que esa decisión zanjaba una pelea de más de 2 décadas con ciertos ayuntamientos que precisamente, y haciendo gala de una enorme, yo diría, insolidaridad institucional,
no permitían empadronarse a multitud de personas vulnerables, que por ello no podían acceder a ningún tipo de ayuda. Esa ciudad inhóspita, esa no ciudad, esa anticiudad, que excluye a quienes menos posibilidades tienen, es la ciudad que no queremos. Porque, amigas y amigos, la ciudad tiene que ser íntegra, justa, amigable y además tiene que ser hospitalaria con todos. Lo cual me lleva a otra cuestión, a otra faceta de la ciudad. Me refiero a la de las mujeres. José Manuel retrata muy bien este aspecto en su Ciudad feminista. El planteamiento de transformar la ciudad con el impulso de las mujeres es, desde luego, alentador. Otra vez José Manuel da en la diana cuando dice que tenemos que redefinir el modelo de ciudad para que tenga en cuenta prioritariamente la perspectiva de género. Para que las mujeres disfruten de los avances hoy, muchísimas mujeres han trabajado y trabajan arduamente en todos los rincones de todas las ciudades y de todos los pueblos para hacer del mundo un lugar en el que se respeten los derechos humanos de todas y de todos. Repito, de todas y de todos. Ha sido la fuerza de las mujeres la que ha cambiado y sigue cambiando la faz de nuestras sociedades. Por eso las mujeres exigís, con razón, que dejen de miraros como si fuerais objetos de protección cuando sencillamente sois sujetos de derecho. Sujetos de derecho. Lamentablemente hubo que esperar hasta la conferencia de Pekín de 1995 para que se declarara solemnemente que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Hasta 1995, es decir, antes de ayer. Mirad, a las mujeres se las discrimina en el mundo por ser mujeres, pero también por otras discriminaciones y violencias múltiples que se interrelacionan con ella. Y esa discriminación, esa inequidad, no ha podido con vosotras. Pensadlo bien. Las mujeres sois las principales activistas en el mundo rural. Sois clave en la lucha contra el cambio climático. Habéis liderado y lideráis todas las movilizaciones en las ciudades para el reconocimiento de nuevos derechos y habéis sido las principales defensoras, además de los derechos de otros. Habéis sido y sois activistas políticas y sociales en las ciudades más peligrosas del planeta. Y así podría continuar largamente. Es decir, la respuesta de las mujeres ha sido clara. Allí donde el machismo sea más activo, allí estará más presente vuestro activismo. En las ciudades, desde luego, también. José Manuel, desde luego, lo dice bien, lo dice muy bien. La ciudad de las mujeres aspira a configurar un modelo de sociedad urbana igualitaria. Esa es la ciudad que queremos. Y te vuelvo a citar, José Manuel. Dices, en contraposición a una ciudad patriarcal, emerge una ciudad sólidamente adherida a la causa feminista, radicalmente promotora de la igualdad y fuertemente comprometida e identificada con las políticas antidiscriminatorias por razones de sexo. Cierro comillas. Para todas estas reflexiones se apoya José Manuel en el pensamiento, en la sabiduría de Amelia Valcárcel, que entiende que el objetivo común de los movimientos feministas es agrandar el continente de dignidad, libertad e igualdad de las mujeres. En fin, cuando comencé a leer este magnífico libro, vi que José Manuel Vandrés había decidido escribir de casi todas las cosas que importan, de las que importan de verdad. Por eso cuando uno lee Ciudad Rebelde ya se ve en una manifestación para reivindicar todo lo que queda por hacer, que es mucho. O cuando lee Ciudad Feminista le dan ganas de ir corriendo a dar las gracias a todas las mujeres que conoce, incluso a todas las mujeres que uno no conoce. Y cuando uno lee sobre la ética pública y los valores democráticos, le apetece comprar varios ejemplares y hacerles un regalo pedagógico a aquellos que quieren convertir las Cortes, el Parlamento, en un campo de batalla, usando la violencia política contra las mujeres. A uno también le dan ganas de hacer esas cosas. Vamos, que es un libro francamente inspirador. José Manuel dice que nos está ofreciendo materiales para la reflexión. Yo creo que va un poquito más allá. Nos permite conocer su percepción cosmogónica de lo urbano y gracias a ello nos ayuda a tener una mejor percepción
de la ciudad liberadora, igualitaria y justa que soñamos y que desde luego necesitamos. Muchísimas gracias. Agradeciéndole su presencia, damos por concluido el acto. Muy buenas tardes. No,